de capital, como vamos a ver en un instante, y los mercados además están cerrados para la región. Hay una fuerte caída de remesas y vamos a ver que hay una gran cantidad de países que dependen de la región, sobre todo en Centroamérica. Hay una merma en las exportaciones no tradicionales por la caída en el comercio mundial y hay una suspensión de flujos de turismo afectando fundamentalmente a algunos países, o casi todos los países o islas del Caribe, y afectando también a algunos países de la región de mediano tamaño, por ejemplo el caso de México, que también tiene importantísimas entradas por flujo de turismo. Bien, esta es la forma en cómo se ha desplomado el precio de los commodities, el precio del petróleo desplomándose tremendamente. La gran noticia hoy ha sido esta cosa insólita que hemos visto de un precio negativo en los crudos livianos en los Estados Unidos. En una región además en donde, bueno, aquí tienen todo el espectro de la caída de precio en productos primarios. Prácticamente los únicos 2 o 3 productos que no han caído sustancialmente year on year son el trigo, la soya. Esto favorece mucho a Argentina, vamos a decirlo así, si es que se trata de favorecer, ¿no? Pero se encuentra Argentina en mejor posición que muchos otros que, por ejemplo, son más exportadores de minerales, ¿no? O los exportadores energéticos como Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿no? Afectados por la tremenda caída de precios de los hidrocarburos. Y estamos hablando de una región en donde las exportaciones son muy importantes, el comercio exterior es muy importante, pero sobre todo el comercio exterior hacia el Asia, que ha crecido muchísimo en los últimos años. En el primer gráfico a mano izquierda ven la concentración de las exportaciones de la región hacia China. Por ejemplo, hay 3 países que se han concentrado mucho en China. Chile es ellos, Brasil es otro y el tercero es Perú. Son los más concentrados en exportaciones a China. Y el cuadro a la derecha simplemente muestra nuestra tremenda dependencia todavía de productos primarios en el porcentaje de la exportación. Así que la región va a estar muy afectada por este choque externo en múltiples dimensiones que está recibiendo. Bien, si China entonces es un destino comercial importante, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ya China reveló que en el primer trimestre la economía cayó 6.8, algo que no ocurría desde el año 92. La producción industrial 8.4, la inversión fija se desplomó 16%, las ventas al detal cayeron 19%. Sin embargo, esto es una cifra trimestral. Si vemos el mes de marzo, en el mes de marzo hay una especie de reversión. No que China haya entrado ya plenamente en recuperación, pero hay señales de que se tocó fondo y que de pronto la economía podría entrar en recuperación. La lámina de la izquierda básicamente es una foto satelital que muestra la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿verdad?, sobre China, y básicamente lo que revela marzo con respecto a febrero es que podríamos estar viendo en marzo más actividad industrial y más actividad de transporte, ¿no? Así que dentro de este cuadro, digamos, la recuperación de China puede ser importante para los países en desarrollo, así que China va a ser país para estar monitoreando. Y en lo otro, lo que les decía, era la caída de flujo de remesas. Entonces, países muy concentrados en remesas, México, ¿verdad? Casi 23.000 millones en remesas, esta cifra creo que es un dato hasta agosto del año 2019. En el 2018 fueron 33.000 millones de dólares en remesas en México, ¿no? Es un concepto muy importante, pero es mucho más importante en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, ¿verdad? Que son países de dimensiones más pequeñas, pero estamos hablando de remesas de 5.000, 9.000, 4.000, 6.000 millones de dólares al año, que es un flujo importantísimo, ¿no?, para estos países. La otra área afectada es los movimientos de capital. Las salidas de capital desde las economías emergentes ya se calculan en 100.000 millones de dólares, y de hecho las salidas de capital en esta crisis es más abrupta de la que vimos en la crisis del año 2009, en la crisis global, ¿no? Entonces esta crisis, que ya muchos llaman el gran encierro, es una crisis que ha mostrado caídas mucho más vertiginosas, más fuertes en estos indicadores que en la crisis, por ejemplo, anterior, que fue la crisis global, ¿no? El impacto en las bolsas, no sé,
no ha dejado de verse. Mucho flight to quality hacia instrumentos financieros más seguros, como bonos del tesoro, etcétera. Y esto ha afectado mucho las bolsas de Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, que son las bolsas más importantes de la región, ¿verdad? Constituye pérdida de riqueza importante. Y por otro lado, los movimientos de monedas, las depreciaciones, sobre todo en aquellas economías de la región que tienen tipo de cambio flexible. Colombia tiene tipo de cambio flexible, México, Perú, Argentina, Brasil, todos estos países tienen tipos de cambio flexible. Por lo tanto, estará en la decisión de la autoridad monetaria intervenir más o menos en el mercado cambiario para evitar estas fuertes correcciones en el tipo de cambio o estas fuertes depreciaciones en el tipo de cambio. Estamos hablando ya de apreciaciones para finales de marzo de 20% en algunas de estas monedas. Pero a este choque, que es puro choque externo, de múltiples dimensiones, se le añade choque interno. ¿Cuál es el choque interno? Un choque en él, es decir, mandar a la gente a su casa. Y hemos tratado de lidiar con esto a través del teletrabajo. Y ahí lo que ustedes ven en el gráfico, que es un gráfico del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos, así que es un ejemplo para Estados Unidos, es que efectivamente el teletrabajo solo sustituye parcialmente, ¿verdad?, las horas de trabajo que realmente se harían en los lugares de trabajo naturales. Hay sectores, por ejemplo, manufactura, comercio al detalle, comercio al mayor, la industria de entretenimiento, construcción, transporte, incluso el mismo sector de educación y salud, en donde se ve una distancia enorme entre lo que se puede hacer con teletrabajo y lo que se puede hacer en condiciones naturales en los puestos de trabajo. Así que esta es una mala noticia y esto es lo que está llevando a la economía mundial y por lo tanto las economías de la región a la recesión. En general lo que hablamos en el es que hay un choque de oferta, ¿verdad? Que es la primera gráfica a la izquierda, mueve la curva de oferta agregada hacia la izquierda, pero a eso además hay un choque de oferta porque menos trabajo, menos producción. Pero a eso además se le añade choque de demanda porque al haber menos producción hay menos ingresos, al haber menos ingresos, menos compras. Por lo tanto, entonces, también por esa razón la producción cae. Así que, ¿qué es lo que se está enfrentando a la región? Se está enfrentando un choque interno por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Así que los países se enfrentan entonces varios dilemas para lidiar con estos choques, ¿verdad? Y para lidiar con la crisis de salud. Si en medio de la crisis de salud decidimos alargar la cuarentena, lo que vamos a estar viendo entonces son mayores pérdidas económicas, y si tenemos muchas pérdidas económicas, imagínense un escenario donde ya no son empresas que dejan de trabajar, sino que además quiebran, pues entonces eso llevará a una recuperación mucho tan lenta, un poco para que nos lo imaginemos, tan lenta como lento es crear una empresa nueva. Yo puedo destruir una empresa en un día con un decreto, pero para levantarla de nuevo, constituirla de nuevo, me puede tomar meses o años. Así que hablemos de la contención, ¿no? La contención hasta ahora, la contención económica, ha consistido en política fiscal más activa. Y esto ha sido una enseñanza, una de las enseñanzas que nos trajo la recesión del año 2009, en donde la política fiscal activa solo salió, digamos, cierta tardanza, y nos los ha enseñado un poco la lenta recuperación de la economía mundial, en donde hemos visto que la política monetaria es insuficiente. Pero además el tipo que tenemos es un shock que debe ser lidiado con política fiscal activa. Entonces, ¿qué hemos visto? Medida de alivio tributario a los hogares y a las son generadoras de empleo que están encadenadas productivamente, fortalecimiento de los mecanismos de transferencia a los hogares, los llamados bonos o transferencias no condicionadas. En algunos casos, algunos países están asumiendo el pago de nóminas en las empresas paralizadas, la activación de los seguros por desempleo en aquellos países en figura, las suspensiones transitorias en pagos de servicios públicos. Son entre varias cosas, entre varias acciones, algunas que pueden generar alivio y que se están utilizando para que la recuperación sea lenta.
Quiero hablar en el caso del Perú, porque Perú es el caso en la región en donde el caso que mejor está atendiendo este tema de la contención económica de la crisis. Perú está planeando poner en práctica un plan económico de 26.000 millones de dólares, 90.000 millones de soles, para atender emergencia sanitaria, inyectar liquidez a las pequeñas y muy pequeñas empresas y entregar subsidios a cerca de 2.8 millones de familias de capas muy vulnerables y además a unos 800.000 trabajadores informales o autónomos. El gobierno peruano además aprobó que las personas que cuentan con un fondo de compensación por tiempo de servicio puedan retirar hasta casi $700 de ese fondo, y además se está postergando las obligaciones tributarias, lo que se traduce en una inyección que ellos creen de ingreso disponible, algo así como unos 3.000 millones de dólares a la economía. El gobierno además está transfiriendo recursos a más de 1.500 municipalidades para que compren canastas de alimentos y distribuyan entre los más vulnerables. Así que este es un país que además tiene recursos, tiene espacio fiscal, tiene un programa, tiene planes para atender los distintos sectores afectados por la crisis. No mencioné que el Banco Central va a colocar 8.000 millones de dólares para financiar crédito a la banca privada. Esto no es política fiscal, ¿okay? Pero lo puse ahí para que se den una idea de en dónde se van a utilizar estos 26.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, el tema, como ven en esta gráfica o en esta lámina y en la gráfica de abajo, es que los países que pueden hacer estímulo fiscal, como el caso del Perú, son justamente los países que están menos endeudados. Los países que están más endeudados, sobre todo peso o carga de deuda externa, no tienen casi espacio fiscal en la región y por lo tanto muy poco lo que pueden hacer en términos de estímulo fiscal. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué pueden hacer? Si no hay recursos fiscales, caso Venezuela, caso Ecuador, ¿verdad? Por mencionar los casos que conozco bien, entonces ¿qué puede hacerse? ¿Verdad? O países centroamericanos que no tienen tanto espacio fiscal como de pronto pueden tener Chile, Perú y Brasil, que son quienes han anunciado como que los paquetes de estímulo fiscal más grandes: Chile, Brasil y Perú. Bien, no queda otra que buscar financiamiento internacional. Fíjense, y esto nos diferencia mucho con los países europeos, con los países desarrollados. Ellos pueden acudir a la emisión, a la impresión de dinero sin límite, que tienen medios de pago internacionales como moneda. Nosotros tenemos que recurrir entonces a el financiamiento internacional. Para nosotros eso es importantísimo. Pero los mercados emergentes, los mercados de capital están cerrados. Las facilidades de canje que ofrece el PEC, por ejemplo, esos currency swaps, solo están habilitados para ciertos países, un país más o menos grande. Algunos multilaterales han anunciado líneas de crédito. Banco Mundial, 14.000 millones de dólares, el BID, 12.000 millones de dólares, TAP, 2.500 millones de dólares. Pero todo eso sumado se lo lleva a Brasil o México en un estornudo. Es decir, lo que ha puesto en evidencia la crisis es que la capitalización o los recursos que tienen estos multilaterales realmente son muy pequeños para las necesidades. Claro, ninguno de esos organismos que mencioné antes es el organismo natural para proveer financiamiento de emergencia. El organismo natural es el FMI. El FMI a principios de marzo anunció 50.000 millones de dólares a través de unas facilidades rápidas como el Rapid Financial Instrument, ¿verdad? Hasta hace pocos días les puedo decir que el único país de la región que había recibido el Rapid Financial Instrument era Honduras. Ya hay 90 países en la cola solicitando esta facilidad del Fondo Monetario Internacional. Así que esta es otra de las dificultades. Se genera un cuello de botella en este prestamista, vamos a llamarlo así, de última instancia, que no es realmente un prestamista de última instancia, pero bueno. Además, lo que ellos llaman rápido no es tan rápido. Al menos no para América Latina. No hay ninguna rapidez para moverse con los países latinoamericanos. Eso es lo que estamos viendo todavía. Entonces hay dos propuestas concretas. Estas propuestas no son mías, estas son propuestas que ya están en la boca de muchos analistas e incluso de algunas instituciones. La propuesta es utilizar una moneda internacional, ¿verdad?
en el orden monetario internacional propuesto por Keynes en Bretton Woods, que son los DEC, y hacer una emisión grande de DEC como instrumento de política monetaria internacional, como se hizo en el año 2009 cuando el fondo emitió casi 250.000 millones de dólares en DEC para ayudar a combatir la crisis, siguiendo una propuesta que hizo el grupo de los 20. En este caso sería la propuesta, está, como les digo, en boca de mucha gente ya, es de emitir masivamente DEC para tratar de ayudar a las economías emergentes y países en desarrollo. La otra propuesta, la segunda propuesta, que también está en boca, por ejemplo, hoy la leí en boca de Larry Summers, en un artículo que escribió Larry Summers con Gordon Brown, que fue ministro de Finanzas de Reino Unido, de proponer una moratoria global de la deuda externa, un mecanismo además institucionalizado para reestructurar las deudas soberanas. Incluso se está hablando, ellos proponen una moratoria de un par de años, no pagar deuda por un par de años, ¿no? Eso es una cosa que se intentó hacer en el año 2015 a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no prosperó. Bien, supongamos que eso se dé. Si eso se da, entonces tenemos recursos líquidos internacionales y la idea sería, bueno, utilizarlos, por ejemplo, en un fondo o un fideicomiso fiscal para la emergencia. Esto ya lo están haciendo algunos países, y también utilizar una parte de esos recursos como fondo de reservas para contener ataques especulativos sobre el sector externo. Ese fondo o fideicomiso fiscal para la emergencia podría tener también como dos destinos: la emergencia sanitaria, pero también los programas de protección social, ¿no? Además de la política fiscal, la política monetaria también puede hacer mucho en materia de contención. Por ejemplo, aquellos bancos centrales que tienen reservas, bueno, señores, hora de usar las reservas para atenuar la volatilidad cambiaria. Brasil, que tiene más de 300.000 millones de dólares en reservas, es un país que no tiene porque tiene volatilidad cambiaria. Hay cierto miedo a intervenir en ese sentido. En cuanto a los DEC, si recibes DEC, una porción debería ser destinada a un fondo adicional de activos de reserva para también actuar frente a ataques especulativos. Hay que ayudar de forma contingente al sector público y al sector privado. Por ejemplo, el Banco Central de Colombia ya está comenzando a comprar bonos del gobierno y bonos del sector privado en los mercados secundarios, mientras otros están evaluando la posibilidad de modificar sus leyes para poder hacer lo mismo. ¿Recuerdan aquellas leyes draconianas que no permitían comprar un solo bono del gobierno o del sector privado? Bueno, esa realidad está cambiando. En situaciones de emergencia, muchos bancos centrales ahora están pensando que quizás sería conveniente modificar a sus leyes para establecer ciertas cláusulas en donde puedan actuar en este campo en situaciones de emergencia. Por supuesto, hay que estar muy atento a las necesidades de liquidez del sistema financiero y dispuesto a usar todos los mecanismos posibles para preservar el funcionamiento del sistema financiero y con ello la salud financiera de los usuarios, ¿verdad? Y en un clima de incertidumbre, flight to quality, hay que pensar en la posibilidad de fricciones a los movimientos de capital. Algunos bancos centrales están bajando tasas de interés. Si están bajando tasas de interés, es porque no temen que haya fugas o salidas de capital. Pero en aquellos países en donde hay mucha incertidumbre y turbulencia en el sector externo, ellos no se pueden dar el lujo de bajar tasas de interés sin evitar el flight to quality, sobre todo cuando llegan los recursos externos. Es necesario introducir algún tipo de fricción transitoria en los movimientos de capital. Bueno, este cuadro muestra cómo los bancos centrales se han estado moviendo en algunas de estas líneas, no me voy a parar ahí. También se puede hablar de políticas financieras, por ejemplo, qué tan conveniente es o no establecer moratorias crediticias, suspensión temporal de pagos, también líneas de crédito o créditos blandos para aquellos sectores cuya actividad no debe suspenderse durante la emergencia. Y obviamente una de las grandes preguntas que se está haciendo mucha gente es qué puede hacerse para llegarle al sector informal. Recordemos que ya América Latina y el Caribe tiene un sector informal cuyo peso es tan grande como el más grande que había hasta hace unos años, que era de la zona del subsahara de África. Así que la economía informal, por decirlo de alguna manera, es un sector súper dinámico y de absorción de empleo en la región. Y recordemos que ese es un sector a donde no se le puede llegar con alivio tributario porque la mayoría no paga impuestos, a donde no se le puede llegar con seguro de desempleo, a donde no se le puede llegar quizás ni siquiera
con seguros de salud porque no están asegurados, no están en la seguridad social. Así que aquí hay que ser muy creativo para saber cómo llegarle a la economía informal. Y llegamos a la recuperación, ¿verdad? La recuperación, como les dije, es algo distinto a la emergencia, y quizás aquí en la recuperación probablemente vamos a tener que estar tomando medidas a nivel de la región un poco distintas a las que hemos tomado en la emergencia. Hablemos de algunas de ellas, ¿no? Primero, lo que sí quiero decir es que la recuperación puede ser muy lenta, especialmente si se considera que vamos a calidad empresarial, pérdida de capital físico, falta de demanda interna, ¿verdad? Por lo tanto, la salida no necesariamente va a ser en B, la desincronización que les hablaba antes, pero también por este problema, ¿no? La política fiscal en la recuperación debe seguir siendo muy activa, pero aquí debe seguir siendo muy activa quizás con otro componente, que es la inversión pública. Así que la inversión pública puede ir tomando el papel protagónico en la medida en que las acciones contingentes ya no son tan necesarias, ¿verdad? La política monetaria en la recuperación, y una vez que ya estemos seguros de que no hay grandes turbulencias en el sector externo, entonces sí puede ser de bajar tasas de interés. Ahí sí podemos empezar a bajar tasas de interés para abaratar el fondeo hacia los sectores productivos. Hay que empezar a fortalecer, y en muchos países, por ejemplo en Europa, hay toda una discusión de cómo fortalecer la banca de desarrollo. En Alemania particularmente se está hablando de cómo fortalecer la banca de desarrollo. Hay que fortalecer, hacer reingeniería de esa banca, y hay que comenzar a pensar en financiamiento especial para la recuperación, para pequeñas y medianas empresas que se han visto sometidas a grave estrés financiero y que van a requerir fondos para capital de trabajo. También van a requerir mecanismos para apoyo de startups o para apoyo de microemprendedores. Hay que volver a pensar, y esto va a ser algo también de la recuperación, pero que se puede ir pensando de una vez, en cómo abrir nuevos espacios para la política industrial, fomentar cadenas de valor y empresas innovadoras, articulación con la banca de desarrollo, intervenciones públicas para mejorar la productividad, y en países incluso en donde hay paridades fijas, pensar en una política de subsidios o incentivos automáticos frente a la apreciación del dólar. Las políticas comerciales e integración regional también habrá que irlas pensando. Hay que fortalecer el comercio interregional y las cadenas de producción. Hay que quizás manejar la idea de crear un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Es decir, aquí también en el campo de la integración regional tan mermada, tan silente, tan silenciosa durante la crisis, hay muchísimo trabajo que hacer en la recuperación. Ya estoy terminando, así que simplemente mostrarles los pronósticos del FMI, para aquellos que no los han visto, en su World Economic Outlook está hablando de una recesión este año mundial de 3 puntos, una caída de 3 puntos, bastante superior a la que vimos en la crisis global. Emerging markets cayendo 1 punto, y esto es porque China e India no estarían cayendo, sino estarían creciendo solo 1.2 y 1.9 respectivamente. Y la caída en Latinoamérica, en Latinoamérica y el Caribe, es de 5.2%. Sería la región más afectada, en términos de región, es la región más afectada por la epidemia, más afectada económicamente. Y los pronósticos del IIF no son muy distintos. Está viendo una caída en América Latina del 5%, muy parecida a la del FMI. Y paso entonces rápidamente a decir cuáles serían las conclusiones de todo esto que he dicho. Primera línea de ataque es la crisis sanitaria, segunda línea de ataque es la contención económica, tercera línea de ataque es la recuperación. Podríamos decir también que la región está recibiendo un choque externo sin precedentes y que no tiene muchos recursos líquidos, solo unos cuantos países, con 2 países tienen recursos líquidos para contener el envión de la crisis. Eso, hay que sumarle el choque interno de mandar a la gente a los hogares, lo que se traduce, como dije, en choque de oferta y demanda, y al hecho de que mientras más dure la cuarentena, más grandes van a ser los costos económicos y mayores las necesidades de alivio, y más lenta va a ser la recuperación económica. Bueno, el alivio ha puesto en escena la figura del Big Government.
Esta figura de Big Government está muy resentida y dañada por la orientación política y económica que ha rodeado a los países de la región en las últimas 3 décadas. Así que todo esto nos hace repensar en este tema de cuál es la labor del gobierno, ¿verdad? Sobre todo en crisis de magnitudes como esta, ¿no? De hecho, la relación entre el ciudadano y el Estado es una de las cosas que yo creo que va a cambiar a raíz de esta crisis. Dependiendo de las necesidades y la realidad de cada país, los recursos externos pueden ir a fortalecer al sector externo, pero también a las necesidades fiscales. Y hemos visto que en América Latina es muy importante contar con financiamiento internacional. Lamentablemente, en un contexto donde los organismos financieros internacionales no tienen recursos suficientes para generar el alivio. Por lo tanto, entonces, por eso hemos pensado en la necesidad quizás de medidas de alivio, como la emisión masiva de BEPS y alivios de deuda. Como dije, la recuperación muy probablemente no va a ser en B, no va a ser rápida. La política fiscal debe seguir siendo activa incluso en la recuperación, con un papel más importante en la inversión pública. En materia de política monetaria, lo que dije fue apuntarse más en tasas de interés, no tanto tasas de interés ahorita, aunque ya muchos países las han bajado. Si las han bajado es porque no hay gran turbulencia externa, pero sí baja de tasas de interés en la recuperación. Y un plan completo para la recuperación debe tomar muy en serio este tema de la banca de desarrollo, la política del desarrollo y las políticas comerciales. Bueno, con eso termino, simplemente dándoles las gracias por estar aquí y no sé si tenemos tiempo como para hacer una pequeña ronda de preguntas. Bueno, no nos queda tiempo, pero estoy completamente seguro que los participantes van a estar atentos a su correo electrónico porque podemos enviar el enlace para una nueva reunión ahorita mismo para que se finalice con éxito esta tabla, Manuel. ¿Qué le parece? Sí, bueno, yo estoy abierto, me disculpan porque me he tomado casi todo el tiempo que tenemos disponible y yo no tengo ningún problema, podemos volvernos a conectar y responder algunas preguntas, ¿no? Porque realmente a mí me enriquece mucho lo que preguntan. No, primero que nada nos sentimos muy orgullosos por sus ponencias y los estudiantes, como se podrá ver, y los participantes en el chat están manifestando su agradecimiento. Lo que vamos a hacer es finalizar esta transmisión porque ya se agotó el tiempo permitido y voy a reenviar el enlace. ¿Me copian todos? Entonces mantengan actualizado su correo electrónico para reenviarles el enlace. Un enlace, recuerden que sería un enlace nuevo, ¿vale? Muy bien. 26 chats que ya están confirmando. Perfecto. Entonces, sigan allí en su correo y le soliciten su bandeja en breve minutos. Muchísimas gracias. Bien, voy saliendo y me reconecto.